Señores, estamos de regreso desde la ciudad de Miami en este segundo bloque a través de este espacio Frente a Frente. Desde el pasado 3 de enero, Venezuela está en el foco informativo a nivel global. La administración de Donald Trump fue por Maduro, lo sacó del poder y dejó en el puesto como presidenta interina a Delcy Rodríguez, que prometió una transición. El primer paso de la asamblea chavista fue pasar una ley de amnistía que en este minuto donde estamos grabando el programa no se ha cumplido. Estamos analizando precisamente ese tema, el contexto de Venezuela tras la transición y la excarcelación de los presos políticos y esta famosa ley de amnistía. Converso con Pablo Medina, presidente del Parlamento Libertador y analista político venezolano, y también con Manuel de la Cruz, que se encuentra además en la sala Zoom desde el continente europeo, específicamente desde el país de España. A propósito, Martín Noticias, que pertenece al gobierno federal de los Estados Unidos, estuvo haciendo un material muy interesante que quiero colocarlo a continuación, que habla sobre el expreso político venezolano Juan Pablo Guanipa, un cercano de María Corina Machado, que fue liberado tras un año de prisión política y a las horas vuelve el SEBIN a por él y está en paradero desconocido. Veamos y después entramos en contexto. A tan solo horas de su excarcelación, el líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue recapturado este domingo en la noche por orden del Ministerio Público de ese país. ¡Fuerza, Juan Pablo! Su hijo, Ramón Guanipa, denunció el hecho a través de redes sociales. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Posteriormente, este lunes en la mañana, Ramón Guanipa dio una rueda de prensa sobre la aprehensión nuevamente ejecutada contra su padre. Y no tenía 12 horas de haber salido cuando se lo vuelven a llevar. Así entonces lo pueden hacer con quien sea y no vamos a decir nada. Y vamos a jugar al tono que ellos juegan. Y vamos a tener cuidado de que no se sientan mal. ¿Y cómo nos sentimos nosotros los familiares de presos políticos? Si está en proceso una ley de amnistía que supone una suerte de reconciliación nacional, ¿cómo es posible que un dirigente político simple y llanamente por declarar sea encarcelado nuevamente? Además en las condiciones en las que sucede. Eso no se compagina con el proceso de transición y de supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar. El abogado penalista venezolano Joel García conversó con Martín Noticias sobre lo que considera irregularidades del proceso de recaptura que se impone por supuestamente violar las medidas cautelares contempladas en la boleta, las cuales son presentación cada 30 días en el juzgado y prohibición de salida del país. Entonces, ¿qué medida incumplió? Creo que el fiscal confunde la palabra incumplimiento con que no me gusta lo que está haciendo o está diciendo. Eso es totalmente absurdo desde el punto de vista jurídico. Por lo menos debe cuidar la forma. Además que para suspender o revocar una medida cautelar sustitutiva de libertad, el fiscal debe poner en conocimiento al juez. Juan Pablo Guanipa resultó excarcelado este domingo junto a varios presos políticos que permanecían tras las rejas en distintos centros de reclusión de Venezuela. El líder opositor venezolano y aliado de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue arrestado en mayo de 2025 y señalado por el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, de encabezar una supuesta red terrorista. De acuerdo al Foro Penal, este domingo se realizaron unas 35 excarcelaciones en Venezuela. Familiares de presos políticos manifestaron a las puertas de las cárceles en la capital para exigir la libertad de todos los apresados por persecución política. Al salir de la cárcel y antes de su recaptura, Juan Pablo Guanipa dio unas palabras a los manifestantes que se concentraron en protesta en una plaza pública de El Paraíso, al oeste de Caracas. Estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. Después de estas palabras, Guanipa acudió a las manifestaciones del Helicoide y Zona 7, donde funcionan prisiones políticas, a apoyar a los familiares que permanecen en vigilia desde hace más de un mes. Luego, en horas de la noche, fue recapturado.
Desde Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar y el senador Rick Scott rechazaron esta medida. A través de la plataforma X, exigieron a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de Juan Pablo Guanipa y sin condiciones. José Pernalete, Martín Noticias. Voy a regresar a la sala Zoom. Vamos hasta España a través de la internet. Por supuesto, Manuel de la Cruz. Quiero tocar este tema contigo bastante interesante porque mientras estaba el material rodando, yo estaba leyendo, ¿no? Varios artículos también que tengo abierto acá en mi tablet de trabajo, ¿no? Delcy Rodríguez ha hablado de abrir espacios políticos y de un nuevo momento político. Fueron dos frases que me marcaron y que la señalé precisamente para debatir contigo. Sin embargo, vemos esto que ocurrió. Escarcelan a un aliado directo de María Corina Machado. A mí me choca también el discurso de esa oposición, la que se reúne junto a María Corina Machado, porque me viene a la mente cuando ganaron las elecciones en el año 2024, que había una euforia tremenda en las calles de Venezuela y precisamente llamó a la calma. Es lo mismo que hizo este señor, el señor Juan Pablo Guanipa. Lo dijo públicamente a esa euforia de pueblo ahí en ese parque donde estaban reunidos, que estaba de acuerdo con la reconciliación. No sé, quiero tu lectura porque de verdad hay que hablar claro con este tema de Venezuela. No podemos seguir inflando globos, como decimos popularmente en Cuba, y con esa oposición de merengue que no va a llevar a nada. Lo único que va a llevar es a que el chavismo salga de esta más fortalecido. Te escucho. Pues no lograremos la libertad de todos los presos políticos hasta tanto no caiga esa estructura criminal llamada chavismo. Y la falsa oposición es parte de esa estructura criminal. El caso de Juan Pablo Guanipa nos ayuda de una forma paradigmática a ver cómo no importa incluso el grado de complicidad o hasta que doblegues tu discurso hasta el punto de participar en elecciones fraudulentas, que eso es una gran irresponsabilidad, no se puede votar en tiranía, de nada le sirvió porque terminó como preso político y una vez liberado volvió nuevamente a ser apresado. Hoy día Juan Pablo Guanipa está recibiendo el trato de casa por cárcel. Él ahora mismo está en su residencia y tiene como un preso común un dispositivo en la pierna para monitorear, para tenerlo monitoreado constantemente. ¿Qué sucede? Hasta tanto no nos quitemos como venezolanos y como hispanoamericanos en general a esta estructura criminal, no podemos avanzar. Y cuando hablo de Hispanoamérica me refiero a que esta no es una estructura que netamente se circunscribe a Venezuela, sino que se trata de una organización transnacional que incluye a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, en una operación de narcotráfico, de terrorismo y de fundamentalismo, que es una de las más grandes de los últimos años. Por eso cuando Delcy Rodríguez habla de amnistía, primero no puede hablar de amnistía por las siguientes razones. Uno, en ningún caso es una amnistía, aquí no se están olvidando ni perdonando crímenes. Estamos hablando de la liberación de secuestrados por una tiranía. Dos, tristemente podría hablar una persona como Delcy Rodríguez de amnistía cuando sus ancestros políticos, por así decirlo, cuando sus familiares políticos sí que fueron beneficiados en 1973 por una amnistía de verdad. Toda, o por lo menos gran parte del origen del chavismo viene de esos guerrilleros comunistas y socialistas de los años 60 y 70 que intentaron acabar por las armas con un Estado de Derecho venezolano y que luego fueron en un proceso de amnistía insertados dentro del sistema político venezolano hasta el punto que dirigentes guerrilleros que llegaron a combatir contra el gobierno venezolano armas en las manos, dirigidos desde el extranjero por Fidel Castro, terminaron como diputados en el Congreso de la República de Venezuela. Eso fue una amnistía en su momento. Ahora lo que están haciendo es simplemente un chantaje emocional y público a una escala total, en donde personajes nefastos como Diosdado Cabello dicen que van a haber algunos que estarán fuera de la amnistía. ¿Por qué? Porque eran militares, porque eran policías o porque simplemente sí hicieron resistencia frente a una tiranía, porque no se doblegaron como hicieron personas como Juan Pablo Guanipa o como otros diputados de esa falsa Asamblea Nacional. Hoy no tenemos Estado de Derecho en Venezuela, no tenemos instituciones, por lo cual el verbo legislar debería estar vetado. No se pueden hacer leyes de ningún tipo en Venezuela. E insisto, creo que con esto voy a ser sumamente categórico
y me responsabilizo por estas palabras. La administración Trump debe reconsiderar el papel del gentilicio venezolano, porque nosotros no somos Irak, ni tampoco somos Libia. Venezuela es una nación hispana, occidental y católica, que nos podemos entender perfectamente. Y si nosotros estamos de acuerdo en que la administración Trump nos ayude a remover definitivamente el chavismo, no va a haber ese conato de violencia, guerra civil y caos que creen que va a pasar. Al contrario, se va a venir una época de orden, de justicia y sobre todo de prosperidad en la que los venezolanos decentes, la Venezuela decente, esa inmensa mayoría que sí que está reconciliada porque somos 90% de venezolanos contra el chavismo, vamos a trabajar junto a la administración Trump. Eso es lo que se necesita. Bueno, Manuel, el primero que tocó el punto sobre una guerra civil y que no termine como terminó en Irak la transición después de la intervención norteamericana fue precisamente el presidente Donald Trump, que dijo en una entrevista, o sea, respondiéndole a una periodista que había puesto a Daisy Rodríguez, y eso es bueno aclararlo en el espacio, porque no querían un Irak en la región. Y a mí me preocupa algo interesante, que el chavismo también amenazó con hacer Venezuela ingobernable en caso de que vayan a por todas contra ellos, y el chavismo tiene de aliado bien cerca a las guerrillas colombianas y tiene geográficamente todas las condiciones precisamente para desestabilizar la nación a través de las guerrillas. Voy con Pablo Medina porque fíjate qué interesante lo que ocurrió con este señor Juan Pablo Guanipa. Salió, dio ese mensaje, yo me quedé realmente perplejo con la reacción. Si realmente él en ese momento hubiese aprovechado el autoparlante y la concentración para convocar a las calles, creo que hubiésemos visto manifestaciones populares de los venezolanos como la hemos visto en años posteriores. Yo creo tu lectura sobre la postura de este señor. Mira, me recuerda mucho cuando lo escuché a Leopoldo López, a Juan Guaidó. Él es de esa comandita, de ese cogollo, de ese grupo que da un discurso por un lado, pero por el otro está compaginado con el régimen. Por eso, cuando yo me puse a verlo cuando él salió en libertad, tú no le ves ahí cara de preso. No le ves cara de una persona que ha sido torturada y vejada. No le ves. Un preso se conoce inmediatamente, en la mirada. Para mí, él nunca estuvo preso. Para mí, como observador. Porque el preso, el torturado, el vejado. En Venezuela vejan a todo el mundo, los violan. Tengo una carta ahí de un preso que a todos con un arma R-15 por el ano. Los metían a todos. Unas torturas bárbaras que los guindaban durante horas y horas. Él no tiene cara de preso. Y esa frase de reconciliación, bueno, para mí es definitiva. Y todo eso es, mira, esa frase de reconciliación que colocó a todo Estados Unidos. Tú ves a senadores y cámaras de representantes, igualito cuando a Leopoldo López, igualito cuando Juan Guaidó, igualito cuando Capriles, siguiendo y apoyando a gente que forman parte de un guión del narcorrégimen, como el caso del señor de Guanipa. Y entonces, bueno, un preso, una persona que ha sido torturada, se recoge, va a su familia, sus amigos. No, andaba como si nada esa noche por todas partes. No, pero es que te digo algo, Pablo. A mí me pareció muy bien la postura de él de salir a las calles, de reunirse con el pueblo. Lo que yo critico muy personal en este espacio, que es de opinión también, es esa palabrita que usó antes en televisión nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, del hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito creo que se llama este personaje, sí, que está emergiendo en la política ahora a la fuerza, donde hablaba precisamente sobre reconciliación, y él apoyó públicamente esas palabras del chavismo. Es lo que me choca a mí realmente. Bueno, a mí me choca eso porque eso va acompañado también de un recorrido pensando precisamente, impulsando la reconciliación, hablando con ese discurso por todos lados, y eso es el asunto. Y lo detienen, sabía que lo iban a detener, lo llevan a su casa, no pasa nada en el Zulia, hasta un tiempo ahí,
y después será candidato a la gobernación o una cosa de esa. Vamos a ver qué dijo su abogado personal, Joel García, abogado defensor de este líder opositor que estuvo dando declaraciones a la prensa internacional, y estas fueron sus palabras. Veamos. Fue capturado o secuestrado por personas que no se identificaron, fuertemente armados, porque no sabemos si son colectivos del régimen o son funcionarios policiales, y hasta ahora no sabemos dónde se encuentra Juan Pablo Guanipa. Presumíamos que estaba en la misma sede donde estaba antes, le llevaron comida y no se la recibieron, entonces no sabemos dónde está. El hecho de que se le revocó la medida que se le había otorgado es una arbitrariedad de parte del Ministerio Público, debido a que él no violó ninguna condición. Las condiciones fueran que se presentaran cada 30 días al tribunal y que tenía prohibición de salir del país. Ni ha pasado 24 horas para que se pueda cumplir los 30 días, ni ha salido del país. Es decir, es una arbitrariedad que no tiene ninguna motivación ni sustento, solamente que confunden incumplimiento con que está hablando, está diciendo lo que ellos no quieren escuchar. Lo decía su abogado personal, que está en paradero desconocido. Voy nuevamente a la sala Zoom con el amigo Manuel de la Cruz, analista político, y quiero que me digas y que me toques, ¿no?, y el análisis, por supuesto, sobre cómo ves las garantías que está proponiendo Delcy Rodríguez con la liberación de los presos políticos, porque a mí me llamó la atención algo que dijo Diosdado, y yo lo realcé al inicio del programa, que la amnistía no es para todos los presos políticos, porque hay muchos prisioneros políticos en Venezuela que por postear un post, un meme y hasta una fotografía en redes sociales forman parte de ese número tremendo de personas que están privadas de libertad. Las garantías que está ofreciendo esta chavista, porque sigue siendo chavista. Yo diría que cero. Hay cero garantías porque la amnistía, la liberación o como quieran llamarlos no puede venir del sistema criminal que generó todos esos presos políticos. No puede venir de esa banda de criminales que se encargó de perseguir, de torturar y hasta de asesinar a la disidencia. De modo que no podemos aceptar ningún tipo de categorización de presos políticos. No pueden haber presos políticos A y presos políticos B. Porque entonces, ¿quién se encarga de crear estos linderos? El mismo chavismo. Entonces, ¿a cuáles vamos a soltar? A que compartieron algún meme por un grupo de WhatsApp, pero no al que se organizó para protestar sobre, por ejemplo, los nulos servicios sociales que hay en Venezuela, o por pedir de forma legítima un cambio político para la nación. Así que no tenemos garantía alguna, porque la libertad debe venir definitivamente de manos de venezolanos de bien. Y si los venezolanos no pueden por sí solos, pues acompañados por la administración norteamericana. Porque al fin y al cabo, yo creo desde una perspectiva de análisis energético que las decisiones más importantes, las cruciales, las está tomando el Departamento de Estado desde el 3 de enero de este año. Sin embargo, el control de los asuntos, digamos, más superficiales, de orden interno, siguen estando en manos del chavismo, y eso es el craso error. Y me alegra mucho, Elvis, que hayas recordado eso, que precisamente el presidente Donald Trump, al que como venezolano me siento sumamente agradecido por el impulso que hizo ese 3 de enero, fue el primero que dijo que no quería que Venezuela se convirtiese en un Irak o un Libia. Pero es que es un error comparar a Venezuela, Irak con Libia. Sigo haciendo énfasis en esto y estoy completamente seguro que si le damos la oportunidad a la Venezuela decente de organizar al país, no tenemos que podemos prescindir de estos criminales. Además, comparto contigo en el análisis de que gente como Diosdado Cabello Rondón o como Alexander Granco Arteaga son criminales que deben estar tras las rejas lo antes posible, que no es posible hablar de una Venezuela libre en la medida en que ellos sigan respirando libremente. Eso es un peligro no solo para Venezuela, para toda la región. Estamos hablando de todos los vínculos que tiene el chavismo como cúpula criminal con el Hezbollah, con grupos subversivos de toda índole, con las guerrillas hispanoamericanas como la guerrilla colombiana de la FARC y los subversivos del ELN. Eso es una amenaza a nivel hemisférico. De modo que, como siempre me gusta hacer énfasis en esto, la causa de Venezuela no solamente es una causa humanitaria, es una causa de seguridad y de libertad para toda la región. Citaste a varias guerrillas del Sudamérica, pero hay que también pensar en que el G2 cubano va a seguir dentro de Venezuela.
Si se erradica el chavismo, ellos van a seguir en presencia dentro de Venezuela, infiltrados, tratando de desestabilizar el país y por supuesto la región. Y hemos hablado muchísimo sobre esta ley de amnistía, ¿no?, que está proponiendo el chavismo, y el propio abogado de Juan Pablo Guanipa, Joel García, da unos puntos de vista muy interesantes respecto a ella. Veamos y después regreso con Pablo Medina. Una ley no se puede aprobar así atropelladamente. Pudimos revisar el borrador de proyecto de ley que habían ellos tenido y que nos suministraron, y ese proyecto de ley verdaderamente es muy deficiente. Es una ley que pudiera liberar a unas personas, pero no le genera dignidad a nadie. Entonces es una ley muy escueta que ojalá se dignen a recibir las propuestas que hemos llevado hasta ella. Hoy yo llevo una propuesta incluso también para que sea modificada esa ley y que lo tomen en cuenta, porque la manera como está solamente cubre 2 años y 2 meses de los 27 años que comprende 1999 a 2026. Tiene que ser más inclusiva, no exclusiva como lo es. En la ley que nos propusieron no se incluyen a los militares, no se incluyen a los comunicadores sociales que han estado presos por delitos de opinión, no se incluye a los ciudadanos que por manifestar a través de una red social están encarcelados hoy día. Es decir, se deja mucha gente fuera y solamente se limita a unos hechos específicos y no a todos los 27 años de persecución política que tenemos en Venezuela. A mí me pareció bastante interesante el punto de las propuestas que ellos le quieren hacer llegar a la Asamblea Chavista, la Asamblea Nacional Chavista dentro de la República de Venezuela. Pero como tengo a mi lado a Pablo Medina, presidente del Parlamento Libertador, radicado precisamente en ese exilio forzado que está pasando él y cientos de venezolanos, no solo aquí en Miami, sino también regados, millones de venezolanos regados por el mundo. Pablo, tu punto de vista principal, y quiero que aproveches la oportunidad, ¿no?, y que le cuentes a la audiencia cuáles son las propuestas precisamente del Parlamento Libertador para esta excarcelación de presos políticos que está proponiendo el oficialismo, pero también las propuestas del Parlamento Libertador para esta transición a la democratización dentro de tu nación. Bueno, mira, gracias por la pregunta, Aurelio. Nuestro plan, nuestra propuesta, porque desde el punto de vista de la Constitución, establece que la Asamblea Nacional puede decretar amnistía. Bueno, nosotros tenemos un anteproyecto de ley que establece la libertad para todos los presos civiles y militares, los secuestrados, mejor dicho, porque siempre hay la tendencia de mencionar presos políticos, lo tienen acuñado, ¿no? No es fácil quitarse ese cassette de presos políticos, secuestrados políticos. Eso por un lado, pero todos ellos, tanto Delcy como su hermano Jorge Rodríguez y la mayoría de esos diputados chavistas, ellos son culpables de todo esto. Son ellos los que deben estar presos. Igualmente con Diosdado y toda esa gente deben estar presos. Presos y con 30 años de cárcel o pena por el resto de su vida, ¿no? Por el daño que le han hecho al país, la destrucción, porque han sido cómplices de la destrucción de Venezuela y cómplices de una intervención internacional del narcorrégimen que se apoderó de Venezuela. Por el lado, y nosotros tenemos como proyecto ir a la raíz de la historia de Venezuela. La Venezuela nuestra nació de los cabildos. 7 cabildos en Caracas en el año de 1810 designaron el Congreso del 5 de julio de 1811. Nuestra propuesta es reactivar esos cabildos en los 335 municipios. Esos cabildos designarán, por ejemplo, alcaldes en los 335 municipios y concejales. Y esos alcaldes y concejales designarán los diputados a la Asamblea Nacional, como se hizo en el Congreso de 1810. Y luego también diputados para la Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional de Diputados va a designar los miembros del Consejo Nacional Electoral, que deben ser independientes para llamar a elecciones con árbitros independientes, sin máquinas, y bueno, y eso sería más o menos, y hay que hacer un nuevo censo, porque no sabemos cuántos venezolanos somos hoy.
Hay que hacer un nuevo censo para ir a esas elecciones. Interesante, ¿verdad?, lo que está proponiendo el presidente del Parlamento Libertador, radicado aquí en la ciudad de Miami, en el exilio forzado. En los minutos finales quiero regresar a España con Manuel de la Cruz, y es precisamente que quiero saber tu punto de vista, Manuel, acerca de si lo que estamos viendo es una transición como realmente está esperando el pueblo venezolano, no solo dentro de la nación, sino también en el exilio, o es un capítulo más de oxígeno y de reestructuración del chavismo. Lo que estamos viendo es la tensión continua entre dos elementos, uno que se llama transición y otro que se llama ruptura. La transición es el cambio político paulatino que se hace entre la élite política de un régimen hacia otro tipo de sistema político, en la que desafortunadamente forman parte personajes del antiguo régimen. Eso es una transición, y es lo que estamos viendo en cámara lenta, y es lo que el chavismo está jugando, no en aras de mantener el poder, porque el poder, al menos en las cosas fundamentales, ya lo ha perdido, sino en aras de salvaguardarse y mantener impunidad sobre sus crímenes. Y hay otra tensión que yo creo que es la que evoca realmente el ciudadano venezolano, se llama la ruptura. Y esto implica el romper completamente con ese sistema criminal que es el chavismo, e ir a un sistema de libertad completamente distinto. Pero en ese periodo transitorio, que insisto, no puede ser una transición dentro de la perspectiva de la ciencia política convencional, debe haber un periodo de sección, que es algo completamente diferente. Y un periodo de sección es un periodo de orden en donde se tienen que tomar ciertas decisiones de carácter arbitrario para purgar al país, para purgar a la sociedad y sobre todo para brindar justicia. Y eso es realmente lo que necesita Venezuela. Los presos políticos en Venezuela, que insisto, son presos políticos porque han sido secuestrados por razones políticas, no deben esperar a que se manifieste una ley o que un Congreso decrete su libertad. Lo que necesitan es que escuadrones de patriotas venezolanos los saquen de prisión. Y ya luego discutiremos en el Congreso cómo reparar las pérdidas de los familiares, de los amigos y de todos ellos. Así que lo que yo abogo y lo que creo que el pueblo venezolano está abogando, que la nación venezolana está abogando, es por un gobierno excepcional de orden que mediante una autoridad legítima acabe con el chavismo y de paso la libertad. Tendremos tiempo de seguir analizando todo lo que está ocurriendo con esta transición, que aunque muchos crean que va muy lento, creo que se ha acelerado muchísimo, porque recientemente en un discurso, y es un tema que voy a dejar sobre la mesa para otras oportunidades, para mis dos invitados, que muy pronto los volveré a invitar, por supuesto, a este espacio, se le fue sin querer o queriendo, como decimos jocosamente en el argot popular, a Delcy Rodríguez, que ella no es socialista. Entonces, ¿qué es? ¿Viene una transformación dentro del sistema fundado por Chávez desde el año 1998 que llegó al poder? Bueno, son preguntas que dejo. De verdad, un placer haber compartido micrófonos y análisis con Manuel de la Cruz, analista republicano allá en el viejo continente, horas bien tardes en la noche, así que te agradezco, Manuel, por haber estado con nosotros. Y a Pablo Medina, presidente del Parlamento Libertador, es un rostro reconocido en el programa. El tiempo en televisión y en radio pasa rapidísimo, ya tenemos que ir colocándole el punto final al espacio. Recuerde que estamos a través de Euforia, a través de la radio y la aplicación de Univisión, también estamos en Fire TV y en Roku en formato de televisión, y una vez a la semana para la audiencia dominicana en Nueva York y en República Dominicana. Recuerde, te estaré esperando en otras oportunidades, porque la política se sigue moviendo a favor de la democracia y las libertades. Soy Orelvis Cabrera. Gracias por la sintonía.